Gracias en esta mañana, Señor, agradeciendo por tu sacrificio en esta cruz. Gracias por tu vida. Gracias por haber decidido venir del cielo a morir por cada uno de nosotros, por ese sacrificio vivo que tú hiciste. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien hable en nuestros corazones, en nuestras vidas, que tú dispongas este mensaje, especialmente, Señor, para todos aquellos que aún no te conocen, y que todos los que ya hemos tenido el privilegio de ser tus hijos, que tú nos des la oportunidad de entender las verdades y las mentiras que existen para la Navidad. Disponemos este tiempo en tus manos y pidiéndote que tu palabra sea la que confronte y pueda hacernos entender lo que la verdadera Navidad es. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Hoy vamos a ver un tema, es temático lo que vamos a ver hoy, no es una predicación expositiva, pero temática, para que lo podamos entender de esa manera. Entonces vamos a buscar muchos mensajes, muchos pasajes bíblicos. Hoy quiero hablar de lo que son las verdades y las mentiras de la Navidad. ¿Qué tantas mentiras existen? Porque estamos siendo bombardeados día con día, sobre todo en este tiempo, en relación a lo que es la Navidad. Y la Biblia nos habla de muchas falsedades, de muchas mentiras que iban a venir en este tiempo, y por eso es tan importante verlo. ¿Cuál es la mentira más grande que existe en relación a lo que es la Navidad? Y según la cultura que estamos viviendo, existen mitos terribles de lo que es en este tiempo el festejo que se hace. No es para festejar a Jesucristo porque Él murió en una cruz. No es para que en la Navidad mucha gente lo único que hace es dar regalos, es pregonar que Santa Claus va a venir. Y necesitamos ver cuál es la realidad de esta Navidad. ¿Cuál va a ser la Navidad que tú tengas en tu casa? Que tú vas a entregarle a quién. Los niños están esperando a Santa Claus, los niños están esperando a los reyes, pero ¿qué verdaderamente debe de ser el mensaje de Navidad para nuestros hijos, para la gente, para nosotros? ¿Qué vas a hacer en la Navidad? ¿Vas a hacer una cena? ¿Vas a hacer un pavo? ¿Vas a hacer bacalao? ¿Vas a hacer romeritos? ¿Vas a hacer muchas cosas? Pero ¿a quién se tiene que festejar realmente? ¿A quién se le celebra ese día? Y entonces yo quiero que ustedes vean los mitos que han existido. Santa Claus viene de un señor, un sacerdote en el siglo IV. Si ustedes quieren buscarlo, ahí van a encontrarlo. Se llamaba Nicola di Bari, este sacerdote. Y él, pues sus papás querían que él fuera un hombre de negocios, y sin embargo él tomó la decisión de ser sacerdote. Era un hombre bondadoso, un hombre que ofrendaba a los niños y a las personas pobres, y de ahí sacaron el tema de que él era Santa Claus, porque se llamaba Nicola, y San Nicolás, de ahí sale el tema de que era Santa Claus. Después se fue deformando esto, todo esto en comercio, y ya en el siglo XIX empezaron a comerciar en Inglaterra, luego en Estados Unidos se copió toda esta idea, y nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? Pero la gente, fíjense lo que piensa. Tengo aquí lo que dice un reportero en Estados Unidos, muy famoso, y vean lo que él dice. Dice: la ilusión o la creencia en la existencia de Santa Claus es el reflejo de los mejores instintos que poseen los humanos. Fíjense qué importante, ¿no? Y luego, ¿quién es el personaje más importante en la Navidad? Para ellos, pues es Santa Claus. Ahora vamos a ver, hubo una persona, una niña en Estados Unidos, en Nueva York, que se llamaba Virginia. Esto fue en 1897. Y ella escribió una carta a uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, que se llamaba The Sun. Y ahí ella le escribe al director y le pone: oiga, señor director, yo quiero saber si Santa Claus existe o no existe. Porque mi papá dice que sí, pero mis amigos de la escuela dicen que no. Yo quiero saber quién está diciendo la verdad. Y vean lo que le contesta el director del periódico: Virginia, tus amiguitos se equivocan. Santa Claus sí existe. Es tan cierto como que existe el amor, la generosidad y la lealtad. Qué triste sería el mundo si no existiera Santa Claus.
sería tan deprimente como si no existieran Virginias, porque entonces no conoceríamos la fe de los niños. También podrías no creer en las hadas. Las cosas más reales del mundo son aquellas que ni los niños ni los adultos podemos ver. Las mentiras de Navidad son sutiles, se están metiendo y se están difundiendo por todo el mundo. Pero ¿qué nos dice Dios en relación a esto? La Biblia nos advierte, nos dice, vean en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7, y ustedes van a poder ver ahí lo que nos dice el Señor, porque el apóstol Pablo, al escribir esto, él sabía sobre qué cosas nos estábamos enfrentando o a qué nos íbamos a enfrentar en este tiempo. Dice 1 Timoteo 4, 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fíjense, desecha las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Pues todas las mentiras que iban a venir en este tiempo, en otros tiempos que se empezaron a difundir. Mentiras y engaños que el diablo ha creado en torno a la Navidad. ¿Por qué? Porque el mundo está deformando toda la idea. El diablo lo que quiere es quitar la atención de lo que hizo Jesucristo en la cruz. ¿Y a quién le dan más atención? ¿A quién le dan más importancia? A Santa Claus. Santa Claus es el más importante. Los niños ni recuerdan lo que hizo Jesucristo en la cruz. Los niños dicen, yo quiero que venga Santa Claus. Y la ilusión y la emoción, yo creo que muchos de nosotros vivimos esa ilusión y esa emoción. Pero, ¿qué es lo que está enseñando el mundo? Una mentira. Porque cuando el niño crece y le dicen sus amigos, o le dice a la familia, o le dice quien sea, la desilusión que viene no es porque me dijeron que existía Santa Claus, sino cuál fue la realidad. La verdad es que yo ya no le creo a mi papá y no le creo a mi mamá porque son unos mentirosos. Eso es lo que todos pudimos ver, ¿o no? Todos cuando ahora somos adultos nos enteramos de que eso era una mentira. Es algo ofensivo el que le quiten a Dios la verdad, pero el diablo es lo que ha formado, es lo que ha buscado. ¿Cuál es el verdadero motivo de la Navidad? Es lo que tenemos que entender nosotros. Santa Claus, los regalos, la cena, ¿qué es lo que verdaderamente vale la pena? Porque el diablo está buscando quitar esa honra y ese honor para Jesucristo. Él fue el que fue a la cruz, Él fue el que vino a nacer a un pesebre, siendo pobre, siendo que Él vivía en el cielo, pero ¿qué fue lo que sucedió? Y entonces vamos a estudiar 3 puntos básicos de lo que significan las verdades o mentiras de la Navidad. Y lo primero que tenemos que ver es la concepción de Jesucristo. Él fue concebido de qué manera y en qué manera. Y también tenemos que ver su modelo y su propósito, que son los 3 modelos que yo quisiera que viéramos hoy. El primero de ellos es su concepción. Y aquí vamos a ver 2 mentiras o 2 verdades. Primeramente, Él fue concebido milagrosamente. Él nació de una madre virgen y fue concebido también de otra manera, como un bebé normal. Fíjense, hay 2 conceptos aquí. Es un bebé normal, y entonces ¿por qué tiene una aureola en la cabeza? ¿Por qué lo adoran como el niño Dios? ¿Realmente fue un niño que era divino o era un niño normal que lloraba por leche? Tenemos que concebir, porque las mentiras que se han difundido son tremendas, es algo muy fuerte. Entonces aquí tenemos que ver qué nos dice la palabra. Vamos, por favor, acompáñenme al Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Aquí es importante que todos traigan Biblia, para que todos empiecen a aprender a buscarla. Yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer al Señor, pues yo no sabía ni dónde andaba cada libro, ¿verdad? Y aquí es importante que todos empecemos a buscar para aprender en dónde está cada libro. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13, dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, aquí estamos viendo quién puede nacer habiendo teniendo una preexistencia. O sea, Jesucristo vivía en el cielo. Sin embargo, Él tomó la decisión, como decía en el canto hace rato, y decía Sergio, atinadamente, Él decidió venir.
Nació aquí en la tierra, pero Él ya existía. Lo que el diablo está tratando de hacer es quitar la preexistencia de Cristo. Cristo existe desde el principio. Desde el Génesis dice Él, hagamos. ¿Quién estaba diciendo Dios hagamos? A las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, están hablando entre los tres al decir hagamos. Eso es la preexistencia. Y aquí nos está hablando igual. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y nadie ha estado en el cielo sin ser concebido. ¿Sí? Eso es algo que debe de quedarnos muy claro. El versículo más conocido de toda la Biblia, creo que todos ustedes lo saben, es en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, y todos ya no lo sabemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, aquí está muy claro, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto tenemos el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, imagínense, vamos a pensar en tres opciones diferentes. Me gusta mucho el que podamos considerar. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera determinado en su magnífica soberanía tomar y hacer a Jesucristo desde adulto y mandarlo a la tierra desde el cielo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Cómo concebiríamos eso? Diríamos, no, pues Él es Dios, lo mandó. Si la gente cree en Superman, si la gente cree en Batman, ¿verdad? Imagínense cómo hubiéramos nosotros concebido si Dios hubiera decidido crear a Jesucristo desde el cielo y mandarlo. Como que esa opción no cabe. Otra opción que tenemos que considerar es, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera dicho, pues yo quiero que Jesucristo venga a la tierra y que nazca de un papá y de una mamá biológica? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría? ¿Qué hubiera sucedido si Él hubiera nacido de un papá y una mamá biológica? Que José y María hubieran sido sus padres. ¿Qué hubiera pasado? A veces no consideramos ese tipo de cosas, pero fíjense la perfecta sabiduría de Dios al decir, necesito que nazca de una madre biológica, pero de un padre divino. ¿Por qué es importante eso? Porque si no hubiera sucedido esto, ¿qué es lo que hubiera pasado en nuestra vida? Eso es lo que tenemos que considerar. Acompáñenme a ver Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Imagínense el acto creativo del Espíritu Santo. Aquí, esta palabra, si ustedes la revisan profundamente, yo me metí a revisarla en el griego, y es algo bien importante lo que dice aquí. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el poder del Espíritu te cubrirá con su sombra? Aquí era importantísimo, porque muchas veces consideramos, bueno, ¿por qué no nació Jesucristo de José? ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido con José? Que hubiera sido su papá, no su padrastro. No sé si ustedes lo han considerado. A veces lo pensamos, ¿no? Tenemos que pensar, ¿por qué no nació de José? Yo muchas veces me hice esa pregunta. Porque si él hubiera nacido de José, hubiera heredado lo mismo que heredamos todos y cada uno de los seres humanos, la muerte espiritual. La muerte espiritual, lo que heredamos de Adán, Jesucristo también lo hubiera recibido. Y eso desgraciadamente hubiera sido impedido que él pudiera tener divinidad en su cuerpo. Porque así como era hombre, también era divino en su existencia. Había una doble naturaleza en él. Pero esa doble naturaleza no le impedía ser hombre.
Jesucristo tuvo sed, Jesucristo murió, Jesucristo tenía hambre, Jesucristo fue tentado, al igual que cada uno de nosotros, y eso nos muestra que Él vivía en su etapa de humano, Él sufrió lo mismo. El dolor lo sufrió, porque mucha gente equivocadamente también dice, no, es que Jesucristo no sufrió, porque Él era Dios. Claro que sufrió, claro que los clavos que le pusieron le dolieron, claro que los latigazos que le dieron lo sufrió tremendamente. Y vemos cómo la palabra nos responde todo esto. ¿Qué hubiera sucedido si Él hubiera nacido de un hombre? Pues que hubiera heredado la muerte espiritual y hubiera cometido pecado. Y Él tenía que venir a sacrificar su vida por cada uno de nosotros para que realmente Él pudiera cumplir con toda la ley, que fuera manifiesta la justicia de Dios en su vida y que así cada uno de nosotros pudiéramos ser salvados. Era la única manera. Entonces aquí vemos claramente, vean en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, y ahí vemos la respuesta perfecta de la palabra sobre esto. Mateo 1, versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, esto quiere decir antes de que tuvieran concepción, de que tuvieran una relación íntima, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Si la gente pensaba en ese tiempo que María se había embarazado de alguien, de cualquier otra persona, era muerte, la apedreaban, porque hubiera sido adulterio, porque ya estaba desposada. Y el desposamiento significaba que ya no podía tener a otro hombre en su vida. Y entonces aquí vemos que él quiso dejarla por decir, no quiero que la maten, yo me siento que pues me engañó ella, se embarazó de otra persona y se quiso ir. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, ahí vemos cómo el Espíritu Santo permitió algo maravilloso, la interrupción de la descendencia de Adán, para que no entrara la muerte espiritual sobre su vida. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué pasó? Que muchas veces, en teorías equivocadas anteriormente, y se han oído a muchos teólogos que dicen que no tuvo un padre biológico Jesucristo, porque hubiera heredado la muerte espiritual, porque la muerte espiritual venía a través del hombre. Esto es una mentira. La Biblia no dice nunca eso. La muerte espiritual viene por herencia del padre y de la madre, viene de los dos. La misma Iglesia Católica, equivocadamente, en 1854 o 57, el Papa Pío IX dijo que era la concepción perfecta de la Virgen María, que era inmaculada, que ella no había tenido pecado y que por eso el Espíritu Santo, junto con la Virgen que no había tenido pecado, evitaba que Jesucristo recibiera la muerte espiritual. Eso es una mentira, es un engaño terrible, porque eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo cuando vemos que su sombra la cubrirá? Quiere decir que se interrumpió el proceso natural del pecado de Adán sobre la vida de Jesucristo. Fíjense qué maravilla. Eso nos enseña a nosotros que Jesucristo nació en una perfección. Del Espíritu Santo recibió la divinidad y de María recibió el cuerpo, pero sin pecado. Gracias a la interrupción que hubo de ese proceso. El proceso natural, genético que nosotros tenemos, ¿cuál es? Nosotros heredamos la muerte espiritual, todos los seres humanos. Por eso nuestra vida era tan desorganizada, tan terrible. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras reacciones, antes de conocer a Cristo, antes de que Dios pusiera en nosotros el arrepentimiento y la fe, nuestra vida era terrible. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo pensábamos? Nuestras acciones eran de lo peor.
En Jesucristo no pasó esto. Él tenía una naturaleza perfecta. Entonces la iglesia de Roma se equivocó tremendamente, y les digo, esto fue hasta 1854, cuando se pensó que la Virgen era inmaculada, que ella no había cometido pecado. La Biblia nos habla de que la Virgen, después de haber nacido Jesucristo, fue su primogénito, no unigénito, que tuvo más hijos posteriormente, y la Biblia lo menciona. Judas, Santiago, Mateo, no Mateo el que escribió, pero Judas y Santiago, los que escribieron la palabra, eran hermanos de Jesucristo, al igual que hermanas de Jesucristo. Entonces vemos ahí cuántas maravillas, pero cuántas mentiras se han proclamado a través de esto. Entonces, ¿cuál es la mentira más grave que ponen? Que Jesucristo hay que adorar al niño Dios, porque al niño Dios no lo ponen como humano, no lo ponen como que él tenía ganas. Imagínense cuando hemos pensado que Jesucristo como bebé tenía hambre y lloraba para que le dieran su lechita. No, lo pone con una aureola, como si fuera el Dios, el niño Dios, pero perfecto, que no sufría, que no tenía hambre, que no tenía sed, que no tenía frío. Y el niño lloraba porque tenía frío, tenía hambre y tenía sed, y era un niño normal. Porque si no, no hubiera podido pagar el precio que tenía que pagar por cada uno de nosotros. Entonces, él nació como un bebé normal, y eso es lo que tenemos que entender, que la mentira que el diablo ha puesto en el mundo es hacernos creer que Jesús no era un niño normal, que no sufrió y que tampoco en la cruz sufrió. Entonces, ahí es donde tenemos que ver que al ser un bebé normal, él tuvo que pagar el precio de todo cuando fue adulto. Pero él fue creciendo, dice la palabra que fue creciendo, y que tuvo frío, y que tuvo hambre, y que tuvo sed, y que todo lo que sufrió en el Calvario fue tremendo. Vean lo que dice Mateo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de ahí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Fíjense cómo lo conocía la gente de donde él vivió. Él vivió ahí en Nazaret, pero vean cómo pensaba la gente que vivía en Nazaret. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está. Ellos lo conocían, ellos sabían que sus hermanos eran ellos. Ellos sabían que su papá había sido carpintero, que ya había muerto, y que Jesucristo había tomado el oficio del papá. Y dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Ahí está. ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Pero vean lo que sigue: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, él se tuvo que ir a Galilea, porque allí donde él había nacido no lo aceptaban, porque ellos le decían: este es un ser humano normal. ¿Por qué dicen que algo raro tiene? Porque hace muchos milagros, pero no es normal que lo adoremos, que creamos que él es el Mesías. Porque ellos habían visto que él había crecido como un niño, y después en su adolescencia había sido obediente a sus padres, pero era un niño normal. Entonces ellos no lo creían, ellos pensaban y no lo recibieron, dice la palabra. Entonces qué triste para esa gente. Por eso él se tuvo que ir a la casa de Pedro a refugiar en Galilea, y ahí empezar a hacer todo el ministerio que empezó a desarrollar. Pero él en su propia tierra no fue recibido. Por eso muchas veces cuando nosotros le predicamos o les compartimos a nuestros hijos o a la familia, dicen: no hay profeta en su propia tierra. Es lo mismo, se cumplen porque no nos hacen caso, ¿verdad? Todos están igualitos. A todos nos ha pasado que nos rechazan y nos dicen: ay, ¿tú qué me tienes que venir a decir? Porque nos conocieron anteriormente. A mí me lo decían: pues tú, ¿cómo me puedes venir a hablar de Dios tú, si tú estabas perdido? Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, el diablo quiere engañar o hacer engañar a la gente pensando que Jesucristo no tenía un cuerpo humano, y ahí lo vemos que sí. Entonces, el error más grande de las religiones, de las sectas y de las herejías es hacer o negar la naturaleza perfecta de Jesucristo.
Ahí en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, nada más hay un capítulo, entonces pueden buscar en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahí está muy claro en la palabra. Las herejías más grandes que existen en las religiones es hacer creer que Jesucristo no ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Entonces niegan a Jesucristo que vino en carne, que verdaderamente tuvo un cuerpo. Muchas religiones y muchas sectas dicen, no, Jesucristo fue creado por Dios, pero no nació, no tuvo un cuerpo normal. Entonces, esas son de las mentiras más comunes. Ahora vamos a ver su modelo. ¿Cuál fue el modelo del Señor Jesucristo, su ejemplo? Y también hay otra mentira tremenda que nos han hecho creer que nosotros podemos imitar a Jesucristo en todo. No sé si lo han escuchado, pero creo, tú tienes que ser imitador de Cristo. Así como vas a ser imitador de Cristo, ¿en qué? Vean, la palabra lo dice. Vean 1 Corintios 11:1. Y sí nos lo dice la palabra, pero tenemos que comprender la mentira tan grande que están poniendo ahí. Dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, dice el apóstol Pablo. También en 1 de Pedro 2:21, 1 de Pedro 2:21, vean lo que dice. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay iglesias cristianas en donde hasta ponen las pisadas así, para que tú las vayas siguiendo, ¿no? Como si realmente pudiéramos nosotros hacer eso. Entonces, uno de los grandes engaños es, tú puedes seguir a Cristo en su agonía. Por eso los ascetas, porque se lastimaban y se laceraban, se metían en las celdas y se daban con un látigo, gente que se va de rodillas a la villa. O sea, ahí vemos claramente cómo podemos imitar a Cristo. Pues lo podemos imitar en su humildad, lo podemos imitar en su amor, en su mansedumbre, pero no lo podemos imitar tal y como Él fue, porque Él vino del cielo y se postró en un pesebre. ¿Tú puedes hacer eso? Pues no, ¿verdad? El único que lo puede hacer es el Señor. Entonces necesitamos tener un modelo, que es el que Él nos da, de perfección. ¿Podemos imitar ese primer paso? No. Nosotros tenemos que copiar nada más y tratar de seguir los pasos de Él, en su misericordia, en su mansedumbre, en su humildad. Pero ¿qué se hace en la Navidad? ¿Realmente se siguen los pasos de Jesucristo o se siguen los pasos de Santa Cruz? Es que ahí tenemos que ver. La gente, ¿qué es lo que hace en Navidad? Beber, fumar, decir groserías, ponerse a bailar, cenar, dar regalos, pero ¿se están siguiendo los pasos de Jesús? ¿Le estás agradeciendo a Jesucristo por lo que Él hizo? Nosotros en la Navidad tenemos como costumbre desde hace muchos años, como familia, nos reunimos todos, pues toda la familia generalmente, y agradecemos, damos una palabra de agradecimiento cada uno de nosotros a Dios, a Jesucristo, porque ese día se le debe de festejar a Él. Eso es seguir sus pasos, eso es seguir su modelo, eso es imitarlo a Él, ser agradecidos con Él, pero no estar agradeciéndole a Santa Claus, o estar haciéndole creer a nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando tuve que decirles a mis hijos, no, pues sabes que Santa Claus no existe. Y yo me acuerdo que mi hijo más grande me dijo, ¿y por qué me dijiste mentiras? Y dije, ay, y yo no era creyente, yo estaba muertito, era de lo peor. Pero me sentí mal de decir, ¿por qué le dices mentiras? Es cierto, ¿por qué le estás enseñando una mentira, un engaño? No, es que para no lastimar tu corazón. Y más lo lastimé por mentiroso, dejé de tener credibilidad para él. Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Es enseñar un engaño, es enseñar una mentira. Cuando yo les empecé a decir, el que trae, otro engaño que hace la gente, el que te trae los regalos es papá Dios, es el niño Jesús. Otro engañote. O sea, en vez de decirle son los papás, decir la verdad, pero decir, pero
tenemos estos regalos para ti gracias a la provisión de Dios, es diferente. Entonces, nadie imita sus pasos en Navidad, nadie cumple con lo que el Señor, el mensaje verdadero de la Navidad. Entonces, la segunda mentira grandísima que existe en estos tiempos, ¿cuál creen que es? El mensaje más diabólico que la gente usa en este tiempo. El decir que van a hacer buenas obras. ¿No han visto a la gente? Ahorita no hay que pelear, porque es Navidad. Ahorita tenemos que estar en paz todos, ¿verdad? No sé si han visto eso. Es bien común en la gente hacerlo. Yo he visto gente que nos tocó como 2 años en el supermercado, la gente peleándose en el supermercado hasta que llegaba alguien y decía, no hay que pelear, ahorita es Navidad, ahorita hay que estar en paz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no todo el año? ¿Por qué no pensar en que es Jesucristo el que hace la diferencia?